Buenos días a todos. El seminario esta semana trata de la enfermedad por el SARS-CoV-2. El grupo está conformado por Ana María Muñoz, Natalia Paz, Nicolás Ramos, Cristian Romo y mi persona, Tatiana Segura. El contenido de la presentación está dividido en cuatro partes. Primero veremos la epidemiología de la enfermedad, luego la fisiopatología, seguida del diagnóstico y por último la guía de práctica clínica, en la cual se hablará sobre toda la farmacoterapia. Ahora vamos a hablar de epidemiología. Acorde con el panel de control de coronavirus de la OMS, desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19 hasta principios del mes de septiembre, se han notificado un total de más de 200 millones de casos confirmados de COVID-19, incluidas 4.539.723 defunciones en todo el mundo. Estos datos que vemos aquí en la tabla son pues para el 3 de septiembre del 2021 y podemos ver en la distribución de los casos que la región con el mayor número de casos y defunciones es la de las Américas con 84.498.889 y 2.112.810 defunciones que representan aproximadamente el 39% de los casos y el 47% de las defunciones a nivel global. En Colombia se reportan 4.916.980 casos confirmados y 125.230 defunciones. Es importante aclarar que para este año las enfermedades infecciosas, incluidas la provocada por el SARS-CoV-2, lidera el ranking de defunciones en el país con un 35.6% de las defunciones en hombres y 31.3% en mujeres. Bueno, respecto a la fisiopatología, pues vamos a hablar primero de la defensa que tiene el huésped contra el SARS-CoV-2. Y pues al principio de la infección, el SARS-CoV-2 se dirige a las células, como las células epiteliales nasales y bronquiales y los neumocitos, a través de la proteína estructural viral que es esta proteína S, que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. La proteasa de serina transmembrana tipo 2, que es la que vemos aquí, está presente en la célula del huésped y ella lo que va a hacer es que va a favorecer la captación viral, es decir, facilita la unión del virus a la membrana de las células del huésped, al activar la proteína S a través de una incisión o un corte que se realiza por medio de la proteasa y esto media la entrada del coronavirus a las células huésped. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina y la proteasa de serina transmembrana de tipo 2 se expresan en las células diana del huésped, especialmente las células epiteliales y alveolares de tipo 2. El virus pues luego entra a las células del huésped a través de la endocitosis, libera pues su ARN y utiliza la maquinaria de la célula para replicarse y formar más viriones. Bueno, al igual que otras enfermedades virales respiratorias como la gripe, en las personas con COVID-19 puede producirse una linfopenia, que son los niveles bajos de linfocitos en sangre. Y esto se da cuando el SARS-CoV-2 infecta y mata a las células de los linfocitos T. Además, la respuesta inflamatoria viral, que comprende tanto la respuesta inmunitaria innata como la adaptativa, perjudica la linfopoiesis, que es la formación de los linfocitos, y aumenta la apoptosis de los linfocitos. Aquí tenemos pues la fase inicial de la infección y aquí pues el número de copias virales puede ser elevado en el tracto respiratorio inferior y las células infectadas y los macrófagos alveolares liberan moléculas de señalización inflamatoria, además de los linfocitos T, monocitos y neutrófilos que han sido reclutados. En las últimas fases de la infección, cuando la replicación viral se acelera, la integridad de la barrera epitelial endotelial se ve comprometida. Además de las células epiteliales, el SARS-CoV-2 infecta las células endoteliales de los capilares pulmonares, acentuando pues la respuesta inflamatoria y desencadenando una afluencia de monocitos y neutrófilos. Los estudios de autopsia han mostrado pues un engrosamiento difuso de la pared de la alveolar con células mononucleares y macrófagos que se infiltran en los espacios aéreos, además de la endotelialitis, y pues además se desarrollan infiltrados inflamatorios mononucleares intersticiales y un edema que pues se ve como opacidades de vidrio esmerilado en las imágenes de tomografía computarizada.
A continuación, pues luego pues se produce un edema pulmonar que llena los espacios alveolares con formación de membranas y hialinas. Estas membranas pues se dan por la pérdida de surfactante. Y esto es compatible con el síndrome de dificultad respiratoria aguda en fase temprana. En conjunto, pues todo esto, la alteración de la barrera endotelial, la transmisión de oxígeno alveolar capilar disfuncional y el deterioro de la capacidad de difusión de oxígeno son rasgos característicos de COVID-19. Bueno, aquí tenemos una tomografía computarizada transversal. La primera ha sido 5 días después del inicio de los síntomas y como mencionaba anteriormente, se muestran opacidades subpleurales en vidrio esmerilado, que son como estas manchas blancas, y una consolidación con preservación subpleural. En la imagen de al lado, se obtiene una tomografía, pero esta vez 25 días después del inicio de los síntomas, que muestra consolidación bilateral, periférica predominante, vidrio esmerilado con reticulación y broncodilatación. Sin embargo, los hallazgos de la tomografía computarizada de tórax son inespecíficos y se superponen con otras infecciones, por lo que el valor diagnóstico de la tomografía computarizada de tórax para COVID-19 es limitado. Bueno, respecto a la transmisión de la infección del SARS-CoV-2, los datos epidemiológicos sugieren que las gotas expulsadas durante la exposición cara a cara al hablar, toser o estornudar son la principal modo de transmisión. La transmisión también puede producirse a través de aerosoles, que son gotas más pequeñas que permanecen suspendidas en el aire. Además, la exposición prolongada a personas infectadas, es decir, estar a menos de 1.8 metros durante al menos 15 minutos, y las exposiciones que son más breves a personas que ya son sintomáticas, por ejemplo, al toser, se asocian a un mayor riesgo de transmisión, mientras que las exposiciones breves a contactos asintomáticos tienen menos probabilidades de dar lugar a la transmisión. El contagio por contacto superficial, que es, por ejemplo, tocar una superficie donde esté el virus, es otro posible modo de transmisión y pues la carga viral parece persistir a niveles más altos en superficies impermeables, como por ejemplo el acero inoxidable y el plástico, que en superficies permeables como el cartón. Se ha logrado identificar el virus en superficies impermeables hasta 3 o 4 días después de la inoculación. Sin embargo, se cree que la cantidad de virus detectada en las superficies decae rápidamente en 48 a 72 horas. Los portadores asintomáticos y presintomáticos pueden transmitir el COVID-19. Los estudios de modelización de China y Singapur estimaron que el porcentaje de infecciones transmitidas desde un individuo presintomático era del 48% al 62%. Esto es debido a que la excreción faríngea es elevada durante la primera semana de infección, durante la cual pues, los síntomas siguen siendo leves, lo que podría explicar la eficiente transmisión del SARS-CoV-2, ya que los individuos pues, que están infectados pueden ser infecciosos antes de que se den cuenta de que están enfermos. El periodo medio de incubación del COVID-19 es de 5.2 días y la mayoría de los pacientes desarrollan síntomas en 11.5 a 15.5 días. Por lo tanto, se ha recomendado poner en cuarentena a los expuestos a la infección durante 14 días. Respecto a los síntomas, pues los síntomas más comunes en los pacientes hospitalizados incluyen fiebre, tos seca, dificultad para respirar, fatiga, mialgias, náuseas, vómitos o diarrea, dolor de cabeza, debilidad y rinorrea, la anosmia, que es la pérdida parcial o completa del sentido del olfato. Puede ser el único síntoma de presentación en aproximadamente el 3% de los individuos con COVID-19. Por otro lado, tenemos las anomalías de laboratorio más comunes entre los pacientes hospitalizados, que incluyen linfopenia, marcadores inflamatorios elevados, como por ejemplo la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, ferritina, y parámetros de coagulación anormales, como por ejemplo un tiempo de protrombina prolongado, una trombocitopenia, un dímero D elevado que se presenta en el 46% de los pacientes y un fibrinógeno bajo. Las complicaciones en los pacientes hospitalizados más comunes incluyen neumonía,
síndrome de dificultad respiratoria aguda, una lesión hepática aguda, caracterizada por elevaciones de la transaminasa de aspartato y la transaminasa de alanina y la bilirrubina. También incluyen lesiones cardíacas, que incluye elevación de la troponina, insuficiencia cardíaca aguda, disritmias y miocarditis. También hay coagulopatía que da lugar a eventos tromboembólicos venosos y arteriales, lesión renal aguda, manifestaciones neurológicas, como por ejemplo alteraciones de la conciencia y enfermedad cerebrovascular aguda y shock. Aproximadamente entre el 17% y el 35% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 son tratados en una UCI, en la mayoría de los casos debido a una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Ahora vamos a hablar de cómo se da el diagnóstico del COVID-19. Entonces, la prueba recomendada tanto para el seguimiento epidemiológico de la pandemia en cada país, como para la evaluación de pacientes en los ensayos de diagnóstico y de la evaluación de intervenciones, es la PCR en tiempo real. Según los protocolos de la OMS para el diagnóstico, la prueba se dirige a la amplificación de los genes de envoltura, nucleocápside y epíscula del virus. En caso sospechoso de COVID-19, las pruebas en orden de importancia son, tenemos la amplificación del ácido nucleico por medio de una PCR retrotranscripción. Esta prueba detecta secuencias únicas de ARN de los genes virales. También tenemos la detección de antígenos específicos del SARS-CoV-2. Y pues estas pruebas se basan en el método de inmunodetención y están diseñadas para detectar directamente las proteínas producidas por el virus y que se están replicando en las secreciones respiratorias. También tenemos los estudios serológicos, que ellos pueden ayudar a la investigación de un brote en curso y evacuación retrospectiva de la tasa de ataque o a la extensión del brote en caso de que la PCR sea negativa y exista un fuerte vínculo epidemiológico. Estas muestras pueden ser comparadas en la fase aguda y convaleciente. Una vez las pruebas serológicas estén validadas, pueden respaldar el diagnóstico y la mayor dificultad es la reacción cruzada con otros coronavirus. Y por último, tenemos la secuenciación viral, que es una confirmación de presencia del virus útil para mostrar mutaciones del genoma viral que pudieron afectar el desempeño de las decisiones médicas, incluidas las pruebas de diagnóstico, también para estudios de biología molecular.